Algunas personas se me acercaron y me contaron experiencias que han tenido en otras comunidades o cosas que han oído acerca de la sanación intergeneracional. Más lo que hablamos con el padre y lo que el padre dijo ayer, el padre Carlos, yo creo que vale la pena, y eso convinimos con Marta, que aclaremos las cosas y las dejemos bien entendidas para todos. La sanación intergeneracional tiene su fundamento en la genética, tiene su fundamento en algunas creencias extrañas a la fe católica. Se cree en que existen determinadas energías espirituales en las personas que transmiten a sus hijos. O como me dijo una señora, yo nunca lo había oído, no la veo por acá, pero nunca había oído ese criterio, al revés, que son sus hijos los que la están haciendo padecer a ella y caer en pecados constantemente. Esto es, como les decía ayer, insólito, es inaudito, no tiene nada de sustento bíblico ni de sustento en la palabra de Dios. Voy a explicarlo de la siguiente manera. Ayer les decía que en los congresos que organizamos en la conferencia episcopal para los miembros del comité de bioética, nos llevan conferenciantes genetistas. Y les decía yo que siempre levantaba la mano para preguntarle a esos genetistas cuánto de verdad tiene, por ejemplo, el hecho de que yo hubiera tenido un abuelo o un tatarabuelo homosexual y que mi papá sea homosexual, que cuánto influye genéticamente eso en mí. Porque uno lee en la prensa que existe el gen de la homosexualidad y que ya descubrieron el gen de la infidelidad, y que ahí hay una charla que yo tengo que están vendiendo, descubrieron el gen de la infidelidad. Imagínense, qué maravilla, ¿no? Todos los hombres infieles dicen, pues vea, es que hay un gen. Y también que existe muchos genes heredados de mal comportamiento. Entonces la pregunta concreta que yo le he hecho a todos los genetistas que me han dictado conferencias y a genetistas amigos míos, porque yo tengo un amigo que es genetista PhD y que ha explicado mucho eso y que trabajó en MIT. Ustedes saben que MIT es la universidad más prestigiosa del mundo, está por encima de Harvard. En el mundo entero es la que más estadística tiene de éxito profesional y de profundidad en los estudios científicos. Y él hizo, por ejemplo, un artículo que publicaron allá en esa universidad junto con un amigo egresado de esa universidad, que habla, por ejemplo, de la homosexualidad. Y él también me dijo a mí lo mismo que me han contestado todos los genetistas en las conferencias. Lo que es de comportamiento no se puede decir que se hereda. Se hereda las características físicas, el color de los ojos, la estatura aproximada, el largo de los huesos, hasta las huellas digitales. Todo absolutamente se hereda de los papás, en la parte biológica. Pero en la parte psicológica solo se cree las dos siguientes cosas, pero no tienen sustento científico. Es decir, no hay investigación científica que lo pruebe. Primera teoría no demostrada es que si los psicólogos dividen la personalidad del carácter de la persona, se dice que la personalidad viene con la persona. En cambio, el carácter es moldeable. Entonces, por ejemplo, si yo soy de mal genio, yo puedo dominarme y empezar a tratar de ser de buen genio. Entonces yo puedo cambiar mi carácter. La personalidad es más difícil. Entonces dicen, algunos postulan la idea, como les digo que no se ha comprobado, que la personalidad viene genética, viene con características genéticas, la personalidad. La otra cosa que se afirma
sobre todo en el pueblo y en algunas investigaciones científicas que no se han corroborado, y aquí es donde está el problema de lo que estábamos hablando ayer, es que existe la posibilidad de que algún día demuestre la ciencia que hay un gen que induzca, por ejemplo, al alcoholismo. Si mis tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y papás tomaron trago, tengo yo una ligera tendencia, puedo llegar a tener una ligera tendencia a que me guste el trago, me guste el licor. Pero esto tampoco se ha comprobado. Ninguna de las dos se han comprobado. En cambio, lo que sí se ha comprobado es lo siguiente, y eso sí está más que requete comprobado. El ejemplo y el medio ambiente influyen muchísimo en la persona. El ejemplo y el medio ambiente. Eso sí es una verdad científica de a puño. O sea, esto en los congresos de psicología y de psiquiatría se ha dirimido profundamente. Y se ha llegado a la conclusión de que el ejemplo es la mejor forma de enseñanza de una conducta buena o de una conducta mala. El ejemplo. Entonces, si yo veo que mi papá fuma y mi abuelo fuma, pues, y además hay en el ambiente olor a cigarrillo, y me voy a un paseo con mis amigos, empiezo a sentir las ganas de oler el cigarrillo como lo he olido en mi casa toda mi vida. Y pasan 2 días y de pronto un amigo mío en la excursión del colegio prende un cigarrillo y entonces a mí me agrada, no entiendo nada, pero me agrada, por fin lleno ese vacío porque mi organismo se está acostumbrando a oler el cigarrillo que fumaba mi abuelito antes de morirse y mi papá ahora que está vivo. Entonces le digo, déjeme, yo pruebo y fumo y aprendo. Entonces está dos ideas, 2 teorías no comprobadas, hablan de la genética. En cambio hay 2 verdades científicas que definen que el medio ambiente en el que yo viva y el ejemplo que yo reciba inducen más a una conducta buena o a una conducta mala que la genética. Entonces algunos genetistas postularon inicialmente, por ejemplo, esa idea, ¿no? Que el alcohol, que existe un gen para el alcohol, pero no estudiaron el comportamiento de los papás, de los abuelos, de los tíos y de los vecinos y de los compañeritos de colegio del muchacho. Y entonces empezaron a creer que es que existe un gen por simplemente estadísticas. Miren, en esta familia hay más alcohólicos que en esta, entonces se ve que es genético. No. La investigación científica seria evalúa todos los elementos que pueden modificar la estadística. Por ejemplo, hay un medicamento, yo fui profesor de farmacología, por eso tengo autoridad para saber esto un poquito. Hay un medicamento que en nosotros, en la raza caucásica, no produce efectos secundarios, pero se los damos a un anglosajón, a un alemán o a un inglés de pura raza y lo mata. Entonces aquí hacemos una investigación en Colombia. Vamos a utilizar la zona del Huila, la zona del Tolima y la zona de Cundinamarca y les vamos a dar a 3.000 pacientes aspirina y 3 se brotaron. Entonces quiere decir que el 1 por 1000 de los pacientes en el mundo les da alergia a la aspirina, pero eso no es lo mismo si lo hacemos en Inglaterra. El medio ambiente en el que movemos cambia los resultados de las estadísticas científicas. Y hay muchos parámetros más, la edad, por ejemplo, el sexo. Hay medicamentos que en los hombres no causan tantos estragos como en la mujer, y al revés. En un niño, el peso corporal, la cantidad de promedio de grasa que existe, tantas cosas. Entonces, estas cosas hay que estudiarlas con seriedad. Cuando los genetistas han investigado grandemente la conducta y han llegado a la conclusión de que no hay evidencia científica para decir que podemos heredar taras, males,
o maleficios. Entonces nosotros tenemos que sustentarnos en él, en esas investigaciones científicas. Es fundamental que lo tengamos presente. Nosotros no podemos ser ignorantes y creer cosas enseñadas por la ignorancia. Tenemos que ser serios. Desafortunadamente, nosotros los católicos, hoy en día, sobre todo desde los años 70 para acá, nos hemos dejado meter en nuestra doctrina, en el cuerpo de nuestra doctrina, creencias foráneas que no son cristianas. Es que ni siquiera, no es que yo no estoy diciendo que no son católicos, es que ni siquiera son cristianas. Acuérdense que los cristianos somos los católicos, los que se llaman ortodoxos y los protestantes. Son los tres grupos que hay. Bueno, también estarían los anglicanos, que también son protestantes. Ninguno de esos puede admitir, si estudia bien su fe, ninguno de esos puede admitir, si estudia bien su fe, criterios tan absurdos como los que nos está enseñando la nueva era. Ustedes pueden leer en mis blogs varios artículos que hay sobre la nueva era y el cristianismo, sobre la reencarnación, por ejemplo. Si uno cree en la resurrección, no puede creer en la reencarnación. Si uno cree en la reencarnación, no puede creer en la resurrección. Es así de sencillo. O es lo uno o es lo otro. Cree en lo que quieras, pero cree bien. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, con el católico que cree en la reencarnación. ¿Para qué necesita de un sacerdote? Si con el karma, la ley del karma, en la próxima vida va a pagar los pecados de ahora, ¿para qué se confiesa? ¿Para qué asiste a la Eucaristía y recibe la comunión? Si él mismo va a pagar sus pecados en la próxima vida. No es Cristo el que se las paga. ¿Sí entienden? Es simplemente sentido común, y coherencia, esa es la palabra perfecta. Uno tiene que ser coherente. Uno no necesita leer Hebreos 9:27, donde dice: el destino del hombre es morir una sola vez y luego el juicio. No necesita, sino que por sentido común, no, o se es católico o se cree en la reencarnación. Lo mismo pasa con las creencias de la nueva era. La nueva era es un sancocho. Ustedes que saben cocinar y saben que es un sancocho. Echan la papa, echan el plátano, echan la sal, echan el agua. La nueva era es así se llama, sincretismo religioso. A ver, de la religión católica, ¿qué me sirve? Metamos. A ver, de los hindúes, uy, qué chévere. Y aquí del paganismo metamos esto. Y entonces ahí se mete. Pero el agua de todo eso es el agnosticismo. El agnóstico es el que cree que sí existe un Dios, pero que fue un Dios que nos creó y se desentendió de nosotros, en primer lugar. En segundo lugar, que no se puede comunicar con nosotros, ni nosotros nos podemos comunicar con Él. O sea, no hay revelación, no hay fe cristiana. La palabra de Dios es escrita por hombres, es palabra de hombre, no de Dios. Y es de allí de donde viene, porque así se metieron. No sé si ustedes, los viejos como yo, sí sabemos de eso. Los Beatles, música británica, se fueron a la India y conocieron al Maharishi, que les enseñó, sobre todo George Harrison. Copió todo eso y lo trajo aquí para Occidente. Y ahí fue cuando se desplegó por todo el mundo todas estas teorías, dentro de las cuales están algunas energías espirituales. Y una de esas energías espirituales es lo que yo les decía ayer. Existen cadenas intergeneracionales que me atan a mí por culpa de mis abuelos, de mis tatarabuelos o de generaciones pasadas en general. Y esas creencias llegan a pensar, por ejemplo, que yo peco de infidelidad porque tengo esa cadena intergeneracional. Que yo
soy proclive, o sea, tengo la tendencia a la homosexualidad, que yo no tengo libertad, porque hay unos condicionamientos espirituales o genéticos, o mezclados genéticos y espirituales, que hacen que yo tenga ese carácter tan malo, o que hacen que yo sea, que no sea capaz de solucionar los problemas normales de la vida, y miles de cosas más. Esas creencias no nacieron dentro del cristianismo, esas creencias son foráneas, es decir, vinieron de afuera y se mezclaron. Y como la gente no lee el catecismo, la Biblia y el Código de Derecho Canónico, por lo menos esos 3 libros, entonces dicen, ah, sí, qué bueno. Y entonces aparece una gran cantidad de ideas contrarias a la fe, con la anuencia de muchos sacerdotes y obispos. Empiezan a esos sacerdotes, se les pasa por la cabeza la idea de que tienen que estudiar, pero no estudian, no siguen profundizando en su fe. Se olvidan de seguirse adoctrinando. Y entonces oyen eso y dicen, oiga, sí, ¿verdad? En esa familia todos son alcohólicos y en esas todos son homosexuales. Eso es genético. Uy, no, rompamos esas cadenas. Yo soy sacerdote, tengo ese poder, impongamos las manos. Hagamos oraciones de sanación intergeneracional. Y es más, hagamos congresos. Y ustedes vieron en el estadio del Campín, eso se repleta de gente católica creyendo en eso. Completamente opuesto a lo que es la auténtica doctrina de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo podemos comprobar? Ayer les dije la mitad. La mitad, ¿cuál es? Que uno mira todos los documentos oficiales de la Iglesia. Les voy a decir cuáles son los documentos oficiales de la Iglesia. En primer lugar, estos 3. Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia y el Código de Derecho Canónico. En segundo lugar, tenemos que leer toda la patrística, es decir, los santos padres de la Iglesia, que son los padres orientales y los padres occidentales. De los padres orientales podemos hablar, bueno, San Ambrosio. De los occidentales, San Agustín, San Juan Crisóstomo. Todos estos padres de la Iglesia que nos enseñaron. Segundo, hay que estudiar la teología dogmática, la teología especulativa. Entonces podemos estudiar desde Santo Tomás para acá. También tenemos que leer los documentos oficiales de la Iglesia de los tiempos modernos, que son todo lo que quedó escrito en los concilios, en las encíclicas de los papas, cartas apostólicas, en todos los escritos de los papas, en los escritos de los sínodos, no tanto los arquidiocesanos, sino los sínodos que se hacen después de, por ejemplo, un congreso eucarístico. Entonces se reúnen varios obispos nombrados por el Papa, determinan qué es lo bueno y lo malo de aquel sínodo y sacan el documento. Cuando ya lo firman ellos, ya es para nosotros palabra de Dios. Por ejemplo, el Concilio Vaticano II tiene 27 documentos. Eso es larguísimo. Ahí está todo. Uno lee todo eso. Y hubo un señor alemán que en el año 1400, en el siglo XV, escribió todo el resumen de todos los concilios que hubo hasta ese momento. Y ahora lo siguen publicando, añadiéndole todo lo que ha salido. Ustedes leen todo eso. Hoy en día es muy fácil porque los computadores muestran. Entonces ustedes escriben sanación, enter, buscar, y no aparece nada de lo que estamos hablando. Nada. Y yo les digo a los sacerdotes que hablan de eso, muéstrenme el documento oficial. Ah, no, es que eso no es oficial de la Iglesia, no es el documento oficial de la Iglesia, pero eso es una gran verdad. Entonces ahí uno sabe, este sacerdote no está en comunión plena con la Iglesia Católica. Por eso yo dije en el desayuno, le dije al padre que
exultaba de alegría cuando él hizo la oración durante las laudes matutinas. Fidelidad al magisterio y enseñanza de la verdadera y auténtica fe. Eso por un lado. Ahora, si ustedes fueran evangélicos y no creyeran sino en la Biblia, pues yo también les tengo aquí la respuesta. Yo les voy a pedir a alguien que lea duro como esta amiga mía, que además canta bien bonito, no como yo. Voy a pedirle a ella que lea el capítulo 18, el capítulo 18 del libro de Ezequiel. Aquí lo tengo, si quieres no. Te voy a pedir, eso sí, que yo te anuncio así con la mano para parar y hago comentarios solo que tú vas a estar leyendo. El Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y los hijos se las destemplan? A los hijos se les destemplan los dientes. Hasta ahí. Miren lo que estaba diciendo. Dios Yahvé habla a través del profeta Ezequiel. Y está diciendo, ustedes no hacen sino repetir ese refrán. Los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. ¿Qué querían decir los judíos en esa época? Cuando repetían ese refrán. Y lo repetían y lo repetían y lo repetían. Que los hijos pagan las culpas de los padres. Que los hijos heredan las taras de los padres. Eso es lo que dice. Así hablaban los judíos en esa época. Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca volverán ustedes a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Para ahí. Aquel que peque morirá. ¿Cómo voy yo a cargar los pecados de mis papás o de mis abuelos? Ayer poníamos el ejemplo de que un tatarabuelo mío ofendió a un sacerdote y el sacerdote lo maldijo. Y entonces hasta la cuarta generación a mí me cae la maldición. Y por eso yo ando como ando, cojo por la vida. El hombre recto es el que hace lo que es justo y recto. No participa en los banquetes que celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponen su confianza en los falsos dioses de Israel. No le quitan la mujer a su prójimo, ni se unen con su propia mujer cuando ella está en su periodo de menstruación. No oprimen a nadie, sino que devuelven a su deudor lo que había recibido de él en prenda. No roba a nadie, comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. No presta dinero con usura ni exige intereses. No causa daño a nadie. Es justo cuando juzga un pleito entre dos personas. Actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. Ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Pero si ustedes hombres tienen un hijo violento y asesino, que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita la mujer al prójimo, que oprime al pobre y al necesitado, que roba a los demás, que no devuelve a sus deudores lo que había recibido de ellos en prenda, que pone su confianza en los falsos dioses y hace cosas que yo detesto, que presta dinero con usura y exige intereses, ese hombre no podrá vivir después de haber hecho todas esas cosas que yo detesto. Morirá sin remedio y él mismo será responsable de su muerte. Puede ser que este hombre a su vez tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero que no siga su ejemplo. Es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo ni oprima a nadie, que no exija a nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan con el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie ni preste dinero con usura o intereses, y que cumpla mis leyes y actúe según mis mandatos,
ese hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Perdón. ¿Sí oyeron? Padre, hijo y nieto. Abuelo, padre, hijo. Se salva el primero por ser bueno, se condena el hijo por ser malo y se salva el nieto por ser bueno. Cada uno según su conducta. Los padres no heredan nada de los abuelos, los hijos no heredan nada de los padres, los nietos no heredan nada de los hijos. Su padre, que fue opresor y cometió robos e hizo malos en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Perdón, de sus propios pecados. Ustedes preguntarán, ¿por qué no paga el hijo también por los pecados del padre? Pues porque el hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes, por eso ciertamente vivirá. Solo aquel que peque morirá. Ni el hijo ha de pagar por los pecados del padre, ni el padre por los pecados del hijo. Palabra de Dios. Te Palabra alabamos, de Dios. Señor. Por Dios, esto es ya demasiado. Ezequiel 18. Ahí sigue, ¿hasta dónde ibas? Aquí, hasta aquí ya. ¿Qué dice? El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su maldad. Palabra de Dios. Va de el 1 al 20. Ezequiel. Ahorita leemos este. Ah, listo. Espérate un segundo. Todo el capítulo 18. Entonces, ahora, ya voy a escuchar las preguntas. Entonces, hasta este momento, falta la otra mitad, hasta este momento hemos aprendido lo siguiente, que no pagan los hijos las culpas de sus padres, ni los padres las culpas de sus hijos. Que no hay nada de tal herencia pecaminosa, no hay tal cadena de opresión, ni nada que tenga que ver con lo moral. Incluso lo psicológico está en duda. ¿Será hereditario, como les expliqué? ¿O será más bien el ejemplo? Y la ciencia se define por el lado del ejemplo. Hoy en día, la ciencia se define por el lado del ejemplo. Es fundamental entonces que nosotros no pensemos en más posibilidades. Ahora vamos a leer lo que sigue, que es cuando la persona se convierte, cambia. Pero aquí la palabra de Dios es contundente. Como lo es contundente también el sentido común. Yo les dije hace un momento que nos deberíamos basar por el sentido común. ¿Te ibas a preguntar algo? Coincidencia, punto final de la discusión. Cuando en esa misma familia se suicidaron tíos, se suicidaron sobrinos, se suicidaron nietos, como que viene en esa misma línea, no se debe manejar. ¿Cómo se debe manejar o cómo se debe interpretar? Bien. Entonces, esta situación es lo que estábamos diciendo hace un momentico y ya te llamo. Lo que estábamos diciendo anteriormente, las investigaciones científicas tienen que ser contundentes. ¿Contundente qué es? Les voy a explicar cómo es una investigación científica. Supongamos que esto es un hospital y ustedes son los pacientes. Pero aquí hay más o menos 6,000 pacientes. Y todos los de este hospital tienen un dolor de cabeza que está ubicado aquí en el frontis del paciente. Todos, exactamente. Y todos los dolores
se han medido con agujas de medición que tienen exactamente la misma intensidad, porque es un hospital muy súper especializado. Entonces cogemos a un investigador científico que no es médico, digamos yo soy el médico director de esa investigación científica, y a un investigador, un estadístico se llama, que no es médico, y le decimos, mire, yo quiero que reparta aleatoriamente, o sea, es decir, a la suerte, 3 medicamentos. A 3.000 pacientes, a 2.000 pacientes me les hace el favor, los reparte sin que ellos sepan qué se le dio a cada uno de ellos. Un ibuprofeno de 600 miligramos. A otros 2.000 le va a dar una aspirina, y a los otros 2.000 les va a dar una cosa que sabe a aspirina, huele a aspirina, tiene el peso de la aspirina y pica como la aspirina y es boronosa como la aspirina y tiene el mismo color y el mismo tamaño, todo exactamente igual, pero es almidón de yuca. Ese es el estudio con un placebo. Entonces resulta que ni yo, que soy el investigador, ni el estadístico, o mejor dicho, ni ustedes saben a quién se le dio qué, porque la pastilla es igual para los 3.000. Y luego se evalúa los resultados, miden la intensidad del dolor, cuánto bajó, y oh sorpresa, a veces el almidón de yuca, que no tiene efecto farmacológico alguno, le quita más el dolor de cabeza a los pacientes. Entonces es necesario que el estudio sea a doble ciego, es decir, ni saben las personas que están recibiendo, ni el investigador cuando mira los resultados dice, uy, este se le mejoró tanto, este no se le mejoró nada, este le aumentó, y se los paso al estadístico y el estadístico me dice, ganó el placebo, o ganó la aspirina, o ganó el ibuprofeno. Yo tengo que estar ciego y ustedes tienen que estar ciegos. Eso es una investigación a doble ciego. Y lo que decíamos anteriormente, las variables en una investigación inciden demasiado en los resultados. Ahora, lo principal de todo es averiguar qué causó que en esa familia haya quien se suicide entre los tatarabuelos y los tataranietos. ¿Por qué se suicidan? ¿Porque son de carácter depresivo aprendido en la casa? Porque veo que mi mamá es depresiva e intentó suicidarse, entonces yo, que soy depresivo también porque recibí ese ejemplo, intento suicidarme o me suicido. ¿O es algo genético? ¿Cómo se puede comprobar? La única forma es que hagan investigaciones científicas sacando las células de la piel, mirándolas, a ver las características genéticas, cuánto inducen en el comportamiento de la persona. Y como les dije anteriormente, todos los genetistas me han dicho que el comportamiento no tiene nada que ver con la genética. Entonces la deducción que se debe hacer es que es el ejemplo y el entorno, el medio ambiente. Pablo, pues yo le quiero hacer una pregunta. Y es que tengo una familia amiga que el abuelo de esa familia fue excomulgado por un sacerdote, y a esta familia de generación en generación le viene pasando una cantidad de catástrofes de las que no han podido reponerse. Yo que le he dicho a esta amiga, busque la ayuda de un sacerdote, pero hasta ahora las cosas siguen pasando. Y ya ella en este momento es como, los hijos de ella son como la 4ª generación de ese abuelo, sigue pasando. Una de las cosas que más produce satisfacción al demonio es que nosotros creamos en estas ideas no cristianas. ¿Por qué se frota las manos el demonio? ¿Por qué sonríe? Cuando uno de nosotros por ignorancia empieza a creer en esas cosas. Porque él utiliza el poder que tiene. Recuerden, cuando Satanás y los demonios, la tercera parte de las estrellas, Apocalipsis 12, se alejó de Dios, perdió la amistad con Dios, pero no perdieron sus poderes. Ellos pueden hacernos creer todo lo que quieran. En la medida en que nosotros nos alejamos de la buena doctrina, empezamos a creer en estas cosas, en esa misma medida, el demonio empieza a hacer de las suyas para confundirnos y alejarnos de la verdadera fe.
Aquello de que todo se devuelve, por ejemplo, las personas que piensan así, que dicen ser católicas y todo se devuelve, entonces el demonio también se frota las manos. Dice, esta señora está creyendo en eso, ahora le voy a hacer algo perfecto. A su mamá, como decíamos ayer, su mamá se portó mal con su abuela. Entonces ahora voy a hacer que su hijo se porte mal con su mamá. Entonces va a decir, ve que todo se devuelve en esta vida, y empieza a creer. Eso la aleja de la verdadera fe, y el demonio aprovecha la oportunidad y se siente feliz de que se alejen de la fe. Ya, es que voy a terminar de contestar la pregunta que hicieron y ya te atiendo. Entonces, lo peor que puede haber es que una persona, por ignorancia, empiece a sacar deducciones sin investigaciones científicas ni sin soporte en la palabra de Dios. Que dijimos que para los católicos no es solamente la Biblia, sino la tradición apostólica. Si uno empieza a sacar deducciones de esa, se entrega al demonio, y el demonio hace de las suyas. Obviamente siempre el demonio tiene que tener el permiso de Dios. ¿Y por qué Dios permite al demonio hacer eso? Para probarnos la fe, como lo aprendimos ayer. En el momento en que nosotros decimos, no, voy a creer solamente en lo que la iglesia cree, se glorifica a Dios. Cuando uno dice, rechazo eso, aunque sea un sacerdote que parece muy santo, el que está haciendo misas de sanación y misas de liberación y cadenas intergeneracionales, yo digo, no, yo creo en lo que manda la Santa Iglesia Católica creer, porque el Cristo fue el que la fundó, y Cristo la dejó protegida con el Espíritu Santo, con la asistencia del Espíritu Santo. Eso está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Asistencia prometida por Dios del Espíritu Santo a la iglesia, para que la iglesia sea la única que sea capaz de interpretar las Sagradas Escrituras adecuadamente. Entonces uno debe rechazar esas creencias. En el momento en que ustedes, por ejemplo, van a una de esas casas deshabitadas por ahí a las afueras del pueblo, que están abandonadas, y empiezan a oír ruidos, y empiezan a creer que hay fantasmas, el demonio vuelve a frotarse las manos, porque los va a empezar a sacar de la auténtica fe, de la auténtica doctrina. No se dejen llevar por creencias sin sustento, propias de gente que no es instruida. Propias de gente que no es instruida. Son mitos populares, creencias que se van de boca en boca, como eso de que las ánimas benditas me están asustando. Eso no es cristiano, eso no es católico, eso está fuera del contexto de la doctrina oficial de la iglesia. Maduremos en la fe, instruyámonos, formémonos doctrinalmente. No necesitamos de nada de eso. En la revelación universal está todo lo que necesitamos para salvarnos y ser felices. Bueno, que cuando ella le hacen el juicio, en el testimonio que Gloria Porno hablaba, ella decía, Pero duro. que cuando ella le hacen el juicio, ella ve al papá y el papá está en el juicio donde ella está, y ella dice que ahí es donde ella entiende que el papá tiene que responder por los pecados de ella hasta los 13 años, y que uno tiene que responder por los pecados de los hijos de uno hasta los 13 años. Hasta los 12. ¿Por qué? Eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros papás, ustedes que son mamás, son responsables de la educación de sus hijos. Y no solamente hasta los 12 años, sino si ustedes los formaron mal. Por ejemplo, ustedes decían mentiras y le decían a su hija o a su hijo, diga que no estoy. La mentira que más se repite, diga que no estoy. El niño, la niña, aprende a decir mentiras. Y va a decir mentiras no solamente hasta los 12 años, que va a seguir diciendo mentiras toda la vida. Entonces nosotros somos responsables, los papás, de la educación que le damos a los hijos, no de los pecados que ellos cometan, sino de la educación mala que les decimos
por los pecados que ellos van a cometer por nuestra culpa. Entonces somos culpables de los pecados de ellos en el sentido educativo. No tienen nada que ver con cadenas intergeneracionales.